que abramos nuestras Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer ahí los versículos del 6 al 14. Nuestro tema de esta mañana es ley, gracia y fe. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Padre, esta mañana yo te ruego que bendigas el mensaje, que lo sazones con tu poder a través del Espíritu Santo, y que el poder de tu palabra refresque todo nuestro ser de una manera sobrenatural. Y también te quiero pedir, Señor, por nuestra hermana Sandrita de Pasarelli, quien está lejos y está pasando situaciones difíciles. Yo te quiero pedir que la bendigas integralmente. Como iglesia le enviamos, Señor, la bendición a donde quiera que esté. Te rogamos, Señor, que la ampares, que la cubras, que la fortalezcas, que la llenes de gozo y que tu provisión sea mucho más abundante sobre su vida de lo que ella ha considerado, Padre. Te lo agradecemos con amor en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas veces el cristiano quiere ser bueno. Eso nos pasa a todos. Queremos hacer buenas obras y creemos que por hacer ciertas buenas obras, sacrificios o penitencias, si ustedes quieren, vamos a adquirir algún tipo de beneficio. Pero si ustedes le pusieron atención, dice la palabra de Dios que nosotros somos salvos por gracia. Y fíjense que gracia dice en el diccionario que en latín es gratia, cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a alguien o algo. Pero en teología dice favor, misericordia. Gracia divina es el gratuito e inmerecido amor y favor que Dios se digna tener y ejercer hacia el pecador, y manifestada especialmente en el plan de la redención por medio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. De tal manera que nosotros lo que tenemos que hacer es aferrarnos a lo que nos dice la palabra en Cristo. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Eso quiere decir que nosotros somos salvos por gracia. Ahora, la gracia hace algo maravilloso en nosotros, porque la gracia de Dios produce en nosotros el querer adquirir fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿quién tiene fe? Bueno, gloria a Dios por los que tienen fe. Yo los entiendo, porque no es fácil tener fe, hermanos. Es que fíjense que por eso nos dicen que somos locos, porque nosotros consideramos las cosas hechas porque creemos que Dios nos va a ayudar a resolverlas. Y yo siento que nosotros debemos aprender a confiar en lo que nos dice la palabra de Dios. Hay cosas en la palabra que son fáciles de entender. Acompáñenme por favor a las epístolas de Pedro. Ahora mismo le digo cuál. Es en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3,
Le voy a leer los versículos del 15 en adelante. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Note, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, entender la fe no es algo que sea sencillo o fácil, sobre todo si usted está pasando una crisis, una situación difícil, un dolor inmensurable. Entonces es cuando la fe nos produce a nosotros el respaldo y la fortaleza que necesita nuestro corazón. Porque la fe, si usted notó, es lo que genera en nosotros la verdadera vida. Porque si usted se recuerda, acabamos de leer ahí que dice que el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? No porque funcionen nuestros signos vitales, sino por la fe. Tenemos ley, gracia y fe. Pero de esas tres, la más grande es la gracia. Porque fíjense que la ley nos muestra nuestra necesidad, pero la gracia revela la provisión que Dios nos da para suplir para esa necesidad. De tal manera que la fe es la aplicación personal de esta gracia para que nosotros alcancemos la meta de conocer a Dios y a la vida eterna a través de su palabra. No hay otra manera de conocer a Dios sino a través de su palabra. Si usted cree que Dios se le va a aparecer y le va a hablar, saque su banquito y tenga paciencia, porque no va a suceder. Y se lo quiero mostrar de una manera bien objetiva en la Biblia. Vaya al final del libro de Job. Job capítulo 42, está antes de los Salmos. Acompáñenme para que veamos ese sencillo ejemplo si son tan bondadosos. Si usted se recuerda, Job no protestó en contra de Dios, pero sí protestó con su vida. Protestó diciendo que él no hubiera querido nacer, que fuera su día maligno y que no hubiera existido su día. Pero yo quiero enseñarle algo, la confesión de Job, porque Dios lo enfrenta y le dice a Dios que le explique dónde estaba él cuando él creó el universo. Y le habla de constelaciones. Le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice las Pléyades? Cíñete como varón si puedes, le dice el Señor. Porque Dios le habla aquí. Pero lo que le quería yo mostrar era algo interesante. En el capítulo 40, creo que es donde aparece. Porque se le aparece en un torbellino. No se le aparece como persona, sino como que hubiera sido un torbellino enfrente de él. Pero vuelva al 42 conmigo para no perder tiempo. Le quiero leer brevemente unos 7 versículos. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Miren cómo Dios se revela a nosotros. Y ese mismo Dios que le está hablando ahí a Job a través de esta porción,
le está hablando a usted esta mañana a través de la palabra. Dios nos habla a todos y a cada uno de nosotros. A veces no nos agrada lo que Dios nos dice, porque lo que Dios nos dice nos sacude el corazón, sacude nuestro interior. Por eso es tan formidable escuchar la palabra de Dios, porque nos hace madurar, nos hace crecer. Entonces, la ley no nos hace ningún favor, porque por las leyes que hay, condenación. O sea, la ley nos mata. ¿La ley exige una obediencia regular, hermanos? No. ¿Cómo debe ser la obediencia de la ley? Absoluta. Tiene que ser perfecta. Note eso, por favor. Eran 10 mandamientos y los judíos sacaron más de 3.600. De tal manera que dice el Señor que tenemos que cumplir, para que la ley realmente nos justifique, tendríamos que cumplir los 10 mandamientos perfectamente durante 60 minutos de 24 horas cada día. No tendríamos derecho a tener la mínima equivocación, porque es una obediencia a la ley perfecta. Ahora, ¿quién puede hacer eso? Ninguno. Vaya a Hebreos capítulo 4, por favor, conmigo. Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer ahí el versículo 16, si mal no recuerdo. Ahora le confirmo. Dice en el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Note, por favor, sino uno que fue tentado en, ¿qué dice su Biblia? En todo, según nuestra semejanza, pero sin. Entonces, el único que ha cumplido la ley perfectamente en la tierra es Cristo. Por eso es que Él es el intercesor entre nosotros y Dios, y no hay ningún otro intercesor. No existe otra persona que pueda interceder por nosotros ante Dios, solo Cristo. Y eso es importante que nosotros lo consideremos siempre. Porque si usted se recuerda, acabamos de leer ahí en el versículo 10, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué dice su Biblia? Para hacerlas. Las podemos conocer, pero a veces no las cumplimos. Y entonces nos damos cuenta de que el que ofende en un punto es como que hubiera ofendido en todos. Usted no puede decir, Señor, pero guardé 9 mandamientos y solo fallé en uno, porque es como que hubiera fallado en todos. Es lo que el Señor nos quiere enseñar. Porque a veces nosotros no entendemos que si quebramos un eslabón de la ley es como que rompiéramos toda la cadena. Ahora, ¿está consciente Dios de nuestra debilidad para poder cumplir con la ley? Sí. Por eso existe el Evangelio, que es el plan de salvación de Dios para una naturaleza caída que no tiene la capacidad de justificarse por sí misma. En Romanos capítulo 5, si usted se recuerda, dice claramente en el versículo 1 que nosotros somos justificados ante Dios por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted va al verso 10, es todavía más fuerte, porque dice que siendo pecadores y enemigos de Dios, Él murió por nosotros. Eso quiere decir que Dios lo comprende a usted y a mí en nuestra falla diaria al pecar. Cuando nosotros pecamos, si nosotros fuéramos consecuentes con el pecado y con lo que le hacemos a Dios continuamente, entenderíamos que la ley tiene razón al decir que merecemos la muerte y ser destituidos de la presencia de Dios. Amén. Pero Él creó ese plan maravilloso de salvación en el cual Jesucristo nos permite a nosotros acceder al trono de la gracia gratuitamente para recibir, como dice ahí, el oportuno socorro que necesitamos. Todos nosotros necesitamos a Dios y no hay uno perfecto entre nosotros. Todos adolecemos de la misma deficiencia. Fallamos continuamente en todo. ¿Y sabe qué? Bendito sea Dios que yo fallo y que yo me equivoco y que peco. Porque si no, yo estaría peor que todos ustedes.
yo necesito desandar el camino todos los días. No por ustedes, por mí. Porque cuando yo esté frente a Dios, a mí me va a pedir cuentas más de las que les va a pedir a ustedes. Porque yo soy pastor. Yo tengo una enorme responsabilidad ante Dios por lo que hago como pastor, como sirviente de Dios. Porque yo soy un sirviente de Dios. Y la forma de servirlo es enseñándoles a ustedes la palabra, pero también con mi vida. Y si yo fallo y peco, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón. Incluso, si a alguno de ustedes yo lo he ofendido, o lo he herido, o lo he lastimado, le suplico ante el rostro de Dios, perdónenme. Perdónenme porque no soy perfecto. Soy un ser humano, pero no me escudo en ello, porque estoy consciente de mi imperfección. Pero yo les pido perdón, porque yo necesito estar a cuentas con Dios todos los días. Yo no puedo decirle a Dios, voy a estar a cuentas contigo hoy y mañana no sé. Tenemos que estar a cuentas con Dios cada día de nuestra vida. No podemos nosotros obviar lo que Dios nos dice en su palabra. Pero volviendo a la ley, vemos también que no puede justificar una transgresión. Si ustedes vieron en el versículo 11, dice, por la ley ninguno se justifica para con Dios, dice. Porque es fácil para nosotros justificarnos ante nuestros propios ojos. Les pongo un ejemplo sencillo. Usted tiene una reunión de negocios y llega tarde y los que lo están esperando están molestos. ¿Usted qué hace? Usted comienza a dar una serie de explicaciones, ¿verdad? Que el tráfico, o el clásico, se me pinchó la llanta, o qué sé yo, tantas cosas que podemos argumentar. ¿Con qué objeto? Justificarnos. Justificar cuál fue la falla que tuvimos. Pero ante Dios tenemos que ser honestos y conscientes. Todas esas cosas no sirven. Dice que nuestras mejores justificaciones ante Dios por nuestra mala conducta son como trapos de inmundicia para Él. Lo que estoy tratando de hacer cuando hablamos de la ley es que seamos consecuentes con el favor de Dios para nosotros. Porque ahorita eso no nos está afectando, entre comillas. Pero en el momento en que nosotros dejamos de respirar, en el momento en que nuestro cuerpo va a la tumba, en ese momento se hace efectivo todo lo que usted ha visto aquí. Su relación con Dios es personal. Y Dios lleva un constante registro de lo que hay dentro de su corazón para Él. No solo de sus hechos, sino lo que sale de su corazón, porque Dios nos está viendo profundamente. Si usted va a Hebreos capítulo 12, capítulo 4, versículo 13 es. Hebreos 4:13 dice claramente, y no hay cosa creada que no esté desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar, dice, cuentas. O sea, a veces nos queremos autojustificar y decir, no, es que Dios es bueno y Él me va a comprender. No se trata de eso. Porque dice en Hebreos capítulo 10 que el que peca deliberadamente, conociendo que el pecado está ahí, está como pisoteando la sangre de Cristo. Está dejando a un lado el poder del amor de Dios. Y en el verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El hecho de que Dios sea tolerante y no nos caiga un garrotazo cada vez que cometemos una falta o un pecado, no quiere decir que Él sea indiferente a esas actitudes nuestras. Pero precisamente por conocer nuestra naturaleza, porque Él nos hizo y Él conoce nuestras reacciones en nuestro interior, es que Dios nos da la salida a través de la gracia, que produce en nosotros fe para creer que lo que Él nos dice en su palabra es benevolente para nuestra eternidad. Porque si la vida se terminara, si todo concluyera en el momento en que yo muero, entonces, como decían aquellos filósofos griegos, los epicúreos, que decían, hoy comamos y bebamos, disfrutemos, que mañana, dice, moriremos. Pero la vida no es simplemente comer y dormir. Usted, cuando comienza a tener conciencia de su posición como individuo, como ciudadano,
usted comienza a considerar el elaborar un patrimonio para usted y para su familia. Y todos nos preocupamos de adquirir bienes con el propósito de que en el futuro tengamos algún tipo de acomodo y de buena vida. Pero nunca hacemos eso mismo en lo espiritual. Y en lo espiritual vamos confiando con que el día a día ya se pasó y no hay problema. Pero la muerte, ni usted ni yo sabemos en qué momento nos va a venir. No nos va a avisar. La muerte es un visitante inesperado, inexorable y que nunca falta. Siempre va a llegar. ¿Se recuerda que yo le conté a usted una historia que mi abuelita me contaba? Que decía que la muerte visitó a un hombre y le dijo: esta noche te vengo a traer. Y el hombre lloró y se afligió. Entonces vino y como tenía barba se rasuró y se quitó el cabello también y se rasuró la cabeza. Y cuando llegó la muerte, dijo: no está el que venía a buscar, dijo, pero aunque sea este pelón me llevo. O sea, es un chiste si usted quiere, pero déjeme que le diga algo. El fondo que tiene es decirnos que inexorablemente tenemos que pasar ese lindero. No hay un ser humano que no tenga que morir. Ahora, ese no es el problema. El problema es que pasa después de morir. ¿Ha hecho usted una provisión para después de la muerte? Porque fíjese que eso, como le reitero, a todos nos va a llegar. Y Dios nos da tiempo para que nos preparemos para ello también. Por eso la gracia es algo maravilloso para nuestra vida, porque nos enseña que nosotros tenemos que cambiar. Vaya conmigo a San Lucas, capítulo 16, si es tan amable, versículo 15. Aquí está hablando Jesús con los fariseos que están hablando, para variar, de dinero. Entonces miren lo que les dice Jesús a ellos. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, ¿verdad? Ahora, también confiar en las obras de la ley es estar bajo maldición. Si se recuerda, en el versículo 10 lo leímos: maldito todo aquel, dice, que no permanece en todas las cosas escritas en la ley. Y esta es la sentencia agostadora. Agostar quiere decir secar, como que se tomara una planta y la metiera en un lugar como un horno y ahí se consumiera. Por eso dice que esta es la sentencia agostadora contra todos los que esperan alcanzar la vida eterna, tratando de obedecer las justas demandas de la ley. Déjenme que le explique más detalladamente. El pueblo judío, paradójicamente, donde Cristo nació, siendo judío también, no cree en el Mesías, no cree en el Nuevo Testamento, ni cree en lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué hacen ellos entonces? Sus rabinos les enseñan a cumplir la ley. Fíjese que, por ejemplo, por poner un ejemplo para que usted note hasta qué extremo llegan, miden su casa y quedan cerca del servicio sanitario porque tienen contados los pasos para ir al servicio sanitario. Por lo tanto, si los pasos para llegar a ese lugar son 15 y él no llega, se ven problemas, porque son sumamente religiosos. Y entonces, ¿qué hace la ley con él? Lo condena. ¿A qué lo condena? A muerte, porque la ley condena para muerte. Por eso, le reitero, la gracia que Dios nos da es gratuita. Nos cuesta creerla, nos cuesta aceptarla y no nos damos cuenta del valor intenso que tiene para nosotros. Por lo tanto, las obras de la ley a nosotros no nos afectan, porque estamos bajo el poder de la gracia, si verdaderamente hemos creído en Cristo. Vaya a Romanos capítulo 3, si es tan amable, versículo 19. Aquí nos dice Pablo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, note, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nosotros estamos exentos de ello. Ahora, ¿por qué Dios dejó la ley? Porque la ley es como un cerco.
y ese cerco no nos permite salir. Por lo tanto viene Cristo y Él dice que Él es la puerta. Y cuando Él se abre, es la puerta de la gracia que nos permite salir de lo que es la ley, para que la ley no nos mate. Cristo dice en San Juan que Él vino para darnos vida y vida abundante. Así es. Una vida repleta de bendición, de gozo. Dios no nos mandó al mundo a ser felices, pero nos permitió, en medio de la fidelidad, ser llenos de gozo. La felicidad humana es efímera y es sumamente breve, pero el gozo de Dios a usted no se lo puede quitar nadie. Amén. Porque viene de Dios, no del mundo. Entonces, por medio de la gracia tenemos nosotros salvación. Vaya a San Juan capítulo 1, verso 17, si es tan amable. Por la gracia y salvación. Pues, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Note, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Él viene la verdad y viene también esa gracia maravillosa. Piense por un momento que Dios viniera y lo tomara a usted y lo pusiera en una posición espiritual de altura, en una eminencia, y le dijera, del grupo de personas que tú conoces, ¿quién consideras tú que debe ser salvo y quién no? ¿Qué cree usted que haríamos nosotros? Yo venía hablando con mi suegro en el camino y le decía, si por nosotros fuéramos, le digamos, Señor, este es de Malacate, Señor. Este que no, ni oye, Señor. Y cuando llega a dormir se llega a la iglesia. O sea, nosotros somos parciales. Dios puede ver lo que nosotros no vemos. Cuando estemos en el cielo, primero Dios, nos vamos a asombrar de encontrar allá a una cantidad de personas que según nuestro criterio no debían estar ahí. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios ve de otra manera. ¿Sabe qué dice Jesucristo? Lo que citó Oseas en su libro. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Por eso la gracia es algo que no lo podemos explicar tan fácilmente, porque trasciende el criterio nuestro, nuestra forma de pensar. Cristo nos redimió, o sea, nos rescató de la maldición de la ley. Como leímos en el versículo 13, ¿se recuerda? ¿Qué hizo para eso? Ya se les olvidó y lo acabamos de leer. Para eso Él permitió que lo crucificaran y lo colgaran de un madero. Y la ley judía decía que el que moría de esa manera era maldito. Por lo tanto, Cristo se hizo maldito. ¿Por qué se hizo maldición? Porque estaba tomando el lugar que a mí me correspondía y a ustedes también. Por eso es cuando uno comienza a entender la gracia, lo que comienza a crecer en nuestro interior es un sentimiento de gratitud a Dios, porque no hemos hecho nada para merecerlo. A veces hasta nos olvidamos de Dios. Y de Dios viene todo lo que poseemos. Amén. ¿Sabe qué dice Santiago en su carta? Dice, toda dádiva y todo don perfecto que recibimos viene de Dios, del Padre de las luces, dice, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, Dios lo ama a usted, no por lo bueno que usted sea o por lo bueno que usted hace. Él lo ama porque usted es su creación. Y cuando usted le abre su corazón a Cristo y lo deja entrar en su interior, Él dice aquí claramente que usted es transformado de una creación de Él a ser un hijo de Él. Ahora, note, si usted es hijo de Dios, usted goza de todos los beneficios que puede gozar un hijo. ¿Usted qué haría si el hijo de su vecino llega a tocar y dice, mira, mi papá me cae mal, te quiero pedir favor que me compres todos mis útiles, que aquí está la lista, son $3,000? ¿Usted qué le diría? Ay, sí, mi amor, claro que sí, yo te voy a adoptar. No lo hacemos, pero Dios sí hace eso. En Jesucristo Dios nos adoptó a nosotros como sus hijos y como sus hijas. Fíjense que es bien difícil, a mí me costó mucho entender esas cosas, porque eso es solo revelado por el Espíritu Santo a nuestro espíritu.
Recuerde y le reitero como siempre que usted no puede entender las cosas de Dios con su racionalismo, con su intelecto. Porque Dios lo que hace a través de la Biblia es darle una revelación espiritual que no tiene nada que ver con nuestra inteligencia, con nuestra manera de analizar, con nuestra lógica, con nuestra razón. Por eso dice el Señor que si nos hacemos como niños, no está diciendo que retrocedamos y nos volvamos down, no está diciendo eso. Está diciendo que si nos volvemos como niños en el sentido de creerle a Él lo que Él con tanta sencillez nos dice, nosotros vamos a gozar de todos sus beneficios, de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros y para nuestra familia. Porque la bendición de Dios es una proyección, fíjense. No es algo que se quede en uno estancada, sino que uno proyecta bendición a las demás personas. Vaya en su Biblia a Hechos capítulo 16, versículo 31, si es tan bondadoso. Usted ha visto que los carceleros en cualquier parte del mundo, esos hombres que cuidan a los presos, son personas dulces y amorosas. No, ¿verdad que no? ¿Cómo son los carceleros? Son hoscos, ¿verdad? Malos, groseros, sin sentimientos. Pues Pablo no era la excepción, ni Silas. Les habían golpeado brutalmente con varas y le sacaron sangre del cuerpo. Y encima de eso lo metieron en un cepo, en el lugar más profundo de la cárcel, oscuro, y a donde iban a dar todos los orines y los desechos de los demás presos. Ahí tenían metido en un cepo a Pablo y a Silas. Pero Pablo y Silas no estaban lamentando, sino se sentían dichosos de estar sufriendo por predicar la palabra de Dios. Y entonces vino Dios y produjo un gran terremoto en la cárcel. Y cuando ese terremoto conmovió los cimientos de todo, el carcelero salió corriendo de su casa y tomó su espada y se iba a suicidar, porque como buen romano sabía que si no había cumplido con su obligación de velar porque no se escapara ningún preso, él iba a tener que morir decapitado. Y cuando se iba a suicidar, Pablo lo vio desde dentro y le dijo: no te hagas ningún daño, le dijo, porque aquí estamos todos. Y entonces los sacó y los trató con amor. Ahí cambió ese hombre totalmente su hosquedad en un hombre hospedador y atento. Les lavó sus heridas y le preguntó a ellos, porque estaba asombrado de ver el poder de Dios. Les preguntó: señores, les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que usted lee en Hechos 16:31. Y Pablo le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y serás feliz. Ya fijaron. Es una proyección cuando usted deja entrar a Cristo en su corazón. Usted no va a sentir nada, porque hay gente que dice: ay, yo quisiera sentir como electricidad. No, porque Dios no es emociones. Dios no va con nuestros sentidos. Nuestro ser interno usa los sentidos de nuestro cuerpo para deambular y moverse en el mundo exterior. Dios va a nuestro espíritu. Y usted en su espíritu comienza a comprender muchas cosas y comienza a entender que su vida tiene que tomar otro matiz, que usted tiene que recorrer otros senderos, que su carácter tiene que cambiar, que su orgullo tiene que declinar y que debe reconocer que la honra y la gloria viene de Él y es para Él. Para eso nos puso Dios, para su exaltación. De tal manera entonces que nosotros debemos seguir ahora a nuestro Maestro, a Jesucristo, porque habiéndose hecho Él maldición por nosotros, ganó un lugar formidable en el cielo para nosotros. Vaya a Gálatas 4, versículos 4 y 5, si es tan amable, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. ¿Sabe? Es curioso que Galacia era un lugar que estaba metido en el Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Y como en el centro casi de esa pequeña parte del continente estaba metida esta Galacia. Ahora, ¿sabe por qué se llama Galacia? Por los galos. Era una colonia francesa en ese lugar. Entonces dice aquí en la carta que les escribe a ellos Pablo, dice en el versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido, ¿qué dice su Biblia? Bajo la ley. Note, para que redimiese, o sea, rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire qué labor más formidable la de Jesucristo.
La gente se preocupa por el dinero, por su economía, por sus gastos. O sea, el consumo tiene un nivel alto en la vida de nosotros. Es casi como preponderante sobre todo. Ahí gira nuestra vida. Tenemos dinero, todo está bien. No tenemos dinero, ahí se arruinó todo. Pero déjeme explicarle que arriba de eso usted tiene que tener a Dios. Porque es Dios quien nos da la provisión. De Dios viene el poder para que usted haga las riquezas. De Dios viene la oportunidad para que usted pueda tener salud, dinero y amor, si lo quiere sintetizar de esa pragmática forma popular. Pero es importante que nosotros consideremos lo que Él ha hecho por nosotros para concedernos esa gracia maravillosa, porque Él se sometió a la ley para poder entrar en contacto con los que estábamos bajo la maldición. Y Él no podía hacerse maldición desobediendo la ley, porque se recuerda lo que Él dice en Mateo 5:17. Acompáñenme si es tan amable. Mateo 5:17 dice Jesucristo hablando con claridad: no penséis que he venido a destruir, aquí dice abrogar, ¿verdad? Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a qué dice su Biblia, a cumplir. ¿Por qué? Porque usted y yo no podíamos cumplir con esa ley. No podemos cumplir con la ley. Entonces Él dijo, yo la voy a cumplir por ti para que no tengas ningún problema. Y es algo formidable y maravilloso lo que el Señor hace por nosotros, porque de su propia voluntad tomó nuestro lugar y nos libró de esa maldición terrible. Él murió por nosotros, el justo murió por los injustos. Es increíble ese amor eterno que Él tiene por nosotros. Cristo nos redimió, nos rescató. Dice en el versículo 14, para que recibiésemos la promesa del Espíritu. Y me voy a detener aquí un momentito. Fíjense que Jesucristo, cuando habló con sus apóstoles, después de haber resucitado, los apóstoles estaban asustados porque pensaron en la persecución que iba a haber después de crucificar a Cristo y se encerraron en una casa. Y cuando sintieron Cristo estaba caminando en medio de ellos y era un fantasma, porque su lógica les dijo, no hay nadie que pueda atravesar sólidos, solo los fantasmas. Y Él hizo que lo tocaran para que se dieran cuenta que era sólido. Porque cuando yo estuve en el ocultismo, ansiábamos alcanzar un nivel de conocimiento tal que se llama estado de Ginás, en el cual, aunque usted no lo pueda creer, por ese medio se logra como desintegrar su cuerpo, pasar por interespacios atómicos, integrarse del otro lado. Tal vez usted no me lo crea, pero si lo ve en la televisión estoy seguro que lo va a creer. Hay un metafísico que se llama Chris Angel, y él pone un periódico y mete la mano y atraviesa un sólido como es el vidrio sin romperlo, y pone o saca los objetos que él quiera de adentro. O se mueve dentro de sólidos de un lado para otro. Incluso ha caminado en el aire y ha caminado sobre el agua y ha dividido los cuerpos de las personas y luego los vuelve a unir. Son cosas que la gente que lo ve en YouTube dice, ¡hala, qué increíble! Pero lo creen. Pero lo que Dios dice en su palabra, no lo creemos, fíjense. Es una paradoja en el ser humano que pueda creer las cosas del ocultismo, pero las cosas de la verdad que son tan ciertas, nos cuesta tanto creerlas. O nos tachan de vehementes, fanáticos o de locos. Pero aquí estamos viendo nosotros algo maravilloso, algo formidable. Porque dice que es una gran bendición para nosotros ser liberados de la maldición y del dominio de la ley. Y que es también un gran honor para Cristo que nosotros recibamos ese poder. Vaya a San Lucas 24, si es tan amable. Le quiero mostrar algo rápidamente. Aquí Cristo está hablando con sus discípulos. Y les está pidiendo que por favor no se muevan de Jerusalén, porque va a venir sobre ellos un poder sobrenatural. Dice en el versículo 48,
Y vosotros sois testigos de estas cosas, les dice Jesús. Y en el 49 les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de qué dice su Biblia, de poder desde lo alto. El hombre quiere el poder en el sentido humano, y el poder en el sentido humano es corrupto, es malo, porque el hombre lo usa para dominar a otros hombres. Pero el poder del que está hablando aquí Jesucristo es el poder del Espíritu Santo en nuestro espíritu, para que ese poder nos ayude a gobernar nuestra naturaleza de pecado, que siempre va en contra de las cosas de Dios. O sea, ese es el poder del que Cristo les está hablando. Y si usted me acompaña a Hechos capítulo 1, en el versículo 8, mire ahí conmigo, si es tan bondadoso. Hechos 1:8. Aquí dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe una cosa? El origen etimológico de la palabra testigo viene de la palabra marture, de donde viene nuestra palabra mártir. Pero usted y yo no somos mártires, ¿verdad? Somos testigos de que el amor de Dios nos ha llenado de bendición nuestra vida. De tal manera entonces que nosotros somos testigos de Él, como representantes de Él ante todo el mundo, porque el propósito de Él es que le sirvamos de esa manera. Esa es nuestra función, ser testigos de que lo que Dios dice en su palabra es cierto, es verdadero. El Espíritu Santo es prometido a cada creyente en Jesús, y es una promesa para fe. Vaya conmigo, si es tan amable, a Hechos 19, le quiero mostrar algo rápidamente. Hechos capítulo 19, por favor. Ve ahí conmigo los versículos del 2 al 6, miren. Dice aquí Pablo hablando con estas personas. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua así, profetizaban. ¿Se da cuenta ese poder? Ahí va a encontrar usted más adelante que había un tipo que se llamaba Simón el Mago, y él quería ese poder, pero lo quería comprar con dinero. Y Pedro le dijo: perece tú y tu dinero, porque eso no se compra con dinero. Esa es la gracia y el regalo que Dios nos da a nosotros. Termino con esto. Por la ley somos condenados, pero por la fe somos justificados. Dice en el versículo 11 de Gálatas 3: el justo por la fe vivirá. Fíjese que Abraham fue justificado por la fe, porque él creyó en lo que Dios le estaba diciendo, en la promesa que Dios le dio. Y esa promesa le fue dada a Abraham 621 años antes que Dios le diera la ley a Moisés. Por lo tanto, la fe es preponderante. Creer es vital para nuestra vida. Dice entonces aquí que la ley no ofrece promesa alguna, sino un mandamiento con una pena por desobedecer. Al no tener una promesa, no puede ser por fe. El Evangelio es una promesa gloriosamente honrosa de Dios, y por ello el llamamiento es a la fe. En San Juan 5, versículo 24, dice la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque al ser el Evangelio ofrecido en promesa, entonces la salvación no puede ser por obras,
Tiene que ser por fe, por creer. Tal vez la gente se convertiría si le dijeran, miren, tiene que subir 7 veces el volcán de agua. Y cuando haya hecho eso, entonces venga y le vamos a permitir ser hijo de Dios. Le aseguro que la gente lo haría. Pero cuando le dicen acepte a Cristo como Salvador, dice, ¿para qué? No le hayan sentido. O no lo ven místico tal vez. Por eso le restan la importancia vital que tiene para todos nosotros. Vea conmigo Romanos 3:27 y ahí concluimos nuestro mensaje. Romanos 3:27 dice Pablo, hablándole a esa metrópoli cosmopolita de esa época, llena de vicios y de corrupción. Le dice Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la ley. Entonces la ley es una, la fe es una ley en nosotros. Una ley maravillosa. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice que él no puede comprender cómo Dios lo puede aceptar siendo él tan defectuoso. Porque dice que él quiere hacer lo bueno, pero que su naturaleza no se lo permite y que por lo tanto él siempre hace lo contrario de lo que debería de hacer. Siempre estoy haciendo lo contrario, dice, de lo que debo hacer. Y al final del capítulo 7 dice, miserable de mí, dice, ¿quién me podrá salvar de este cuerpo de muerte? Pero vaya conmigo al capítulo 8 y ahí de verdad vamos a terminar, oye, porque yo me pico. Pero usted tal vez ya tiene hambre, así quiere ir y entonces yo lo estoy reteniendo. Capítulo 8 empieza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay. Dice, mire qué formidable. Después que él dice que él no haya cómo ser para ser salvo, dice en ese versículo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero note, los que no andan conforme a la carne, yo quiero explicarle, ahí no está diciendo que usted ande impecable. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Cuando habla de la carne está diciendo que no use su intelecto humano, sino que use su intelecto espiritual. Por eso usted lee en la carta que escribió a los Efesios, en el capítulo 4, verso 31, dice, y renovaos, dice, en el poder, en el espíritu de vuestra mente. Muy bien, gracias. O sea, tenemos que empezar a pensar también con la mente espiritual para poder comprender lo que estamos leyendo. Entonces dice aquí, en el versículo 2, porque la ley del espíritu de vida, note, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No le estoy hablando de que sea perfecto, le estoy hablando de que crea. Crea, por favor. Parece tan simple lo que le digo, pero es bien complejo en la mente y el corazón de cada ser humano. En conclusión, por medio de la fe nos libramos de la ley y a la vez Él nos llena de su gracia. Obtengamos pues este vital don para proyectar nuestra vida hacia una eternidad de gozo, de paz y de vida renovada en Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te doy gracias por la vida de cada persona que se tomó el tiempo de reunirse con nosotros para alabarte, para adorarte, para glorificarte y para juntos compartir la promesa de tu palabra, para comprender la dicha que tenemos de ser tus hijos y tus hijas. Gracias por tu infinita paciencia y por tu comprensión en relación con nuestra forma de ser. Gracias por hacerte humano para comprendernos mejor. Y gracias por estar aquí, Señor. Esta mañana, si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, ahí en tu lugar te invito a que le digas, Señor Jesús, ayúdame a creer. Yo quiero creer en ti. Esta mañana yo te abro mi corazón para que entres en mí y yo te recibo como mi Dios, como mi Salvador personal, para que me reveles tantas cosas que necesito saber
de ti y de mí mismo. Ayúdame a conocer, Señor, esa dimensión gloriosa en la cual tú te manifiestas a la humanidad, para que mi vida verdaderamente tenga un propósito sólido, para que mi vida encuentre respuestas y para que me encuentre a mí mismo. Entra en mí, Señor, te lo ruego. Yo te recibo con amor. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero bendecirlo en esta mañana. Señor, yo te doy gracias porque cada persona en este lugar te tiene morando en esa forma en su interior. Te pido, Señor, que les des una revelación manifiesta en su espíritu, para que ellos comprendan la grandeza de tu infinito amor para concedernos vida eterna, para concedernos el ser adoptados como hijos e hijas tuyas, para gozar de todos los privilegios y las bendiciones que tú tienes para tu familia. Y gracias, Señor, porque eso lo tienes abierto siempre para todo el mundo. Clamamos por las almas que no te conocen y te pedimos que antes de partir de este mundo te lleguen a conocer y lleguen a participar de esta dicha, Señor. Te ruego que la paz tuya, que sobrepasa nuestro entendimiento humano, llene todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que, Señor, ilumines todo nuestro ser con tu conocimiento, que desarraigues la vanidad del conocimiento de nuestro corazón, del conocimiento humano que produce poder y el poder nos arruina, sino el conocimiento tuyo que nos hace humildes de corazón y obedientes a lo que tú anhelas de nosotros. Te pido, Señor, que tu paz también embargue a cada vida en este lugar y que no sea parte de ellos tu bendición, tu misericordia y tu amor. Yo los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tu cobertura los llene de tu unción, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.